Buenas tardes, hermana María Luisa. En Hebreos 8:11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y en Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por favor, hermana, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo somos enseñados por Dios? ¿Quiénes son todos? ¿Somos nosotros la iglesia? Y si todos somos enseñados por Dios, ¿para qué los maestros, los evangelistas, los pastores? Y también, hermana, ¿me puede dar claridad para entender si el evangelio y la doctrina son lo mismo? Gracias, hermana. Sí, el evangelio y la doctrina son lo mismo. Bien, aquí en Hebreos 8, donde el hermano lee Hebreos 8:11, dice, es una palabra dicha por el profeta Jeremías, creo que fue el profeta Jeremías el que profetizó, que dice que para el futuro Dios le diría a la gente lo siguiente: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Eso es una redundancia, ¿no? Su prójimo y su hermano, pues es lo mismo. Es la persona, el prójimo es la persona más cercana. Ninguno enseñará a su prójimo, es lo mismo que ninguno enseñará a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Aquí le está diciendo que es conocer a Dios y no conocer la doctrina de Dios, que es diferente. Dice, porque todos me conocerán. Sí, todos conocerán a Dios, pero no todos conocerán, tendrán la doctrina. Desde el menor hasta el mayor. Sí, porque los niños, si usted le pregunta a un niño de 3, 4 años, 5 años, le pregunta que dónde es la iglesia verdadera, que cuál es el Dios verdadero, el niño, ¿qué dice? Él lo primero que dice, pues es allá en mi iglesia ministerial, allá es donde está el Dios verdadero. Porque Dios me dio, los niños también reciben profecía y Dios les hace promesas y ellos dicen, es que ya Dios me hizo una promesa, porque el niño ha recibido profecía y Dios le ha hecho esas promesas. ¿A eso será que le podremos llamar doctrina? Pero sí le llamamos ¿qué? Que el niño o la niña ya ¿qué? Conoce que Dios existe. Conoce que Dios habla, que Dios promete. Conoce que Dios es poder. Y que Dios hace promesas y que Dios se manifiesta en su iglesia donde van sus padres. Eso es lo que el niño conoce. Porque aquí dice que desde el menor hasta el mayor conocerán al Señor, conocerán a Dios. Cuando una persona viene por primera vez a la iglesia y se le da profecía, Dios le habla a esta persona lo profundo de su corazón, los secretos de su corazón le habla. Y esta persona dice, Dios está aquí, o Dios está con este que oró por mí. Dios está aquí. Ahí está empezando ¿a qué? A conocer a Dios. Empieza a conocer a Dios. Entonces va a decir, ve, yo conocía a un Dios de una pintura. Conocía a Dios, era una estatua, una imagen. Así conocía a Dios, pero yo no conocía a Dios que me hable cosas secretas de mi vida privada a través de otra persona. Eso sí yo no conocía de Dios. Entonces uno comienza a conocer a Dios, pero eso de conocer a Dios, a saber la doctrina, es muy diferente. Porque la doctrina del Señor tiene que ser enseñada por Dios también a personas. Recordemos que el apóstol Pablo nos cuenta en Hechos
El apóstol Pablo nos cuenta en Hechos y dice que él estuvo como 2 años, creo, en el desierto, y él estuvo allí y dice que Dios le reveló la doctrina. Entonces no hay ninguna contradicción en Efesios 4:11 cuando dice que el Señor Jesucristo en la iglesia puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí no hay ninguna contradicción con lo que dice aquí, que todos serían enseñados por Dios, porque dice que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, la gente no conocía a Dios, solamente conocían al Señor los profetas o algún personaje como Sansón, como Gedeón, que fueron los que conocieron al Señor, y los profetas. De resto, nadie del pueblo conocía a Dios. Conocían la ley de Moisés, pero no conocían a Dios. Por eso es que cuando alguno de ellos escuchaba la revelación de Dios o vieron al Señor, se asustaban, se angustiaban, se espantaban mucho y decía, pero ¿quién es? ¿Con quién estoy hablando? Y el Señor tenía que identificarse con este personaje, porque ellos dudaban quién era el que estaba ahí frente a esta persona, porque en esa época Dios no se manifestaba con los seres humanos. Solamente les había dado la ley de Moisés por escrito. Y por eso el Señor dijo al futuro, el Señor dijo a través del profeta, en el futuro todos me conocerán, desde el niño hasta el anciano me va a conocer, porque yo les voy a hablar a todos, en profecía, en visiones, en sueños, con los dones espirituales les hablaré. Entonces se ha cumplido la palabra del Señor. Pero a eso no le podemos llamar doctrina, porque ya la doctrina es algo más profundo que Dios le da a personas para que se capaciten, para que enseñen a las otras personas. Porque si una persona se queda con conocer a Dios y nada más, no, tiene que seguir estudiando, profundizando, seguir creciendo espiritualmente, seguir ahondando en su vida espiritual y preparándose más y más hasta que le llegue a una plenitud del conocimiento de Dios y también llegue a la plenitud de tener comunión con Dios. Después de que conoció al Señor, puede tener una plenitud en conocer al Señor, de hablar cara a cara con el Señor, como hacían los profetas en la antigüedad, que hablaban cara a cara con el Señor. Entonces nosotros hoy en día también podemos lograr estas cosas, pero eso depende de nuestra vida espiritual, depende de lo que hay aquí en nuestro corazón. Bien.